Para dar inicio a esta actividad, quisiera compartirles que este webinar está enmarcado dentro del programa de gestión de compras claves estratégicas e impacto de la transformación digital que ofrecen el IESA y Uniquemia y que comienza el 14 de febrero. Esto es una pequeña muestra de lo que podrán descubrir en este programa de 8 semanas de duración, 100% online, con clases en vivo junto a un grupo de profesores y expertos en sus respectivas áreas y con experiencia tanto en América Latina como España. Para el día de hoy, les agradecemos que, como les comenté, todas las preguntas nos las compartan en el chat y el profesor Jesús Maté Sanz las estará respondiendo al final de su presentación. El webinar de hoy consiste en dos grandes bloques. El primero sobre el nuevo papel de la función de compras y el segundo sobre la transformación digital de la función de compras. Así que sin más, les presento al profesor Jesús Maté Sanz, quien es licenciado en matemática por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con un Executive MBA por el Instituto de Empresa. También tiene más de 25 años de experiencia de consultoría, gestión de cambio y transformación de negocios en dirección de operaciones y gestión de cadena de suministros en sectores como energía, utilities e infraestructuras en ámbitos multinacionales. En la actualidad es director de compras corporativo de DCN. Es profesor del Departamento de Operaciones del IEN España en la especialidad de Supply Chain Management y Compras, así como en el máster ejecutivo de compras del IQS. En el año 1993 se incorporó a Unión Fenosa como gerente de consultoría internacional en transporte y distribución. En el 99 ya era gerente de operaciones para el área de Centroamérica. Desde el 2002 al 2007 regentó el puesto de director de compras corporativas y control de procesos en la Unión Fenosa. Entre el 2007 y el 14 fue director general para el sur de Europa en Arquiles, así como director del programa de transformación en Arquiles Group en el Reino Unido. Desde el 2014, tras su regreso a España, desarrolló distintos puestos de responsabilidad en el área de compras dentro de Acciona, alcanzando el puesto de director de compras del centro corporativo. En la actualidad es CPO de operaciones del real estate más importante de Europa, Distrito Castellana Norte en Madrid. Sin más, no me queda más que darle la bienvenida también a Jesús en la mañana de hoy y agradecerle este espacio para compartir conocimiento. Muchas gracias, Jesús. Adelante. Muchas gracias, Patricia, por la introducción. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo del lado del hemisferio en el que ustedes se encuentren. Vamos a hablar hoy de la función de compras, de los retos y cómo la función de compras pues, pasa o tiene que ir evolucionando de una función más, una visión más tradicional y más resultadista a una función más estratégica y más orientada a la atención al cliente y al cliente interno, ¿no? Y cómo luego la transformación digital, que en estos momentos estamos viendo como una enorme ola que viene por todos los lados, está impactando en compras y en la función de compras, y cómo esa transformación digital además le está permitiendo a la función de compras poder evolucionar más deprisa en ese rol estratégico que digamos es lo que se le está demandando a las funciones de compra, ¿no? Pues bien, vamos a ver todo esto. Decir que todo esto que vamos a hablar hoy está enfocado y formará parte formará parte del programa de dirección de compras que antes mencionaba Patricia, de IESA y Uniquemia, y son como algunas pinceladas de lo que en ese curso podremos ver, ¿no? Bueno, la visión tradicional de la función de compras, si alguno de ustedes, entiendo que sí, la mayoría de vosotros estaréis muy relacionados con la función de compras, tenéis en la cabeza, o sea, lo que piensan de los departamentos de compras o de lo que se les demanda a los departamentos de compras es comprar más barato, el precio más bajo, quitarme papeleos, asegurar el suministro. Digamos que son como tres palabras, tres frases, tres
tres frases que resumen lo que la organización muchas veces percibe o transmite de lo que compras es para ellos, ¿no? Son los que me quitan los papeleos para poder tener lo que necesito a tiempo y en plazo, y así me lo dan lo más barato posible, pues joder, fenómeno. Eso es un poco la visión tradicional por la que se ha venido valorando a la función de compras, ¿no? Una visión más moderna y que, bueno, es la que están empezando a demandar, vamos, las que están demandando desde estos últimos años a la función de compras es no que sea el precio más bajo, sino que sea el menor coste total para la empresa, ¿no? Que consigamos que la función de compras aporte una visión total del coste en relación a lo que se compra, el impacto que tiene esa compra en el resto del proceso de negocio. Siempre ponemos un ejemplo muy típico, ¿no? Una bomba de agua, por ejemplo, un material, un repuesto puede ser más caro en precio, pero más barato por su ahorro energético. Entonces, porque que otra que siendo más barata consume más energía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más barato para la empresa? ¿El que nos cuesta menos precio o el que nos cuesta más precio, pero a lo largo de su ciclo de vida, de los 20 o 30 años que va a estar en producción, nos ahorra un montón de energía? Bueno, pues esa visión de total cost, del coste total de la compra, del coste total de adquisición, es una visión moderna de lo que el departamento de compra le están pidiendo. Le están pidiendo que tenga una visión completa del impacto que tiene esas compras dentro del proceso y, por lo tanto, sea capaz de aportar valor al ahorro dentro de la compañía, no desde una visión cortoplacista como es el precio directo, sino de lo que es el impacto de esa compra dentro del proceso de negocio, ¿no? Otra de los retos de esa visión moderna es que las áreas de compras tengan recursos eficientes adaptados a las necesidades, es decir, que tengamos equipos con roles y personas adaptados a los nuevos retos que se le van pidiendo a la organización de compras, ¿no? Esos equipos se tienen que transformar, se tienen que modernizar. Si además, como estamos viendo, hay una transformación digital, tiene que aprender unos skills, unas funcionalidades, unas maneras de trabajar que son más amplios y más desarrollados, ¿no? Luego, una tercera frase que digamos podría ser el paradigma de lo que resume todo lo anterior es: hay que añadir valor al cliente interno. El cliente interno son todos nuestros compañeros dentro de la organización y añadir valor significa que estemos formando parte del proceso para aportar valor a la compañía. Es decir, que nosotros dentro de ese proceso de negocio seamos capaces de aportar valor tanto al precio como en calidad para que nuestra empresa sea más competitiva, ¿no? Entonces, esos son los paradigmas de la función de compras en tiempos modernos, ¿no? Iremos viendo un poquito más adelante esto. Luego, ¿cuáles son las piezas para montar una organización de alto rendimiento en un entorno competitivo, ¿no? ¿Cuáles serían las cuatro, desde luego, cuáles serían los cuatro pilares sobre los que se debería asentar, ¿no? Bueno, pues hay cuatro piezas o cuatro palancas grandes. Lo que es la gestión de proveedores, la que es la gestión de categorías, y hablaremos más adelante de ellos, lo que es la estrategia y luego lo que son los procesos. Los procesos procure to pay, desde la compra hasta el pago, ¿no? Desde el plan hasta el pago, podríamos decir, la planificación hasta el pago, ¿no? El pilar fundamental es la estrategia de compras. Hay que tener un modelo operativo, ¿no? Hay que tener una planificación estratégica, hay que tener una gestión de rendimiento, hay que definir unos modelos que nos hagan permitir que, teniendo ese modelo operativo, se defina todo lo que va detrás de él, que es los procesos, las categorías, los proveedores, ¿no? Evidentemente necesitamos proveedores que tengan un perfil distinto, que tengan una capacidad de rendimiento mejor de los que a lo mejor podamos tener en estos momentos, que tengan una capacidad de cumplir contractualmente con nosotros, que puedan colaborarse, que puedan desarrollarse con nosotros, ¿no? Gestión de categorías. Hablaremos hoy bastante de la gestión de categorías. Los modelos de compras en los que a las organizaciones de compra nos van demandando una visión más estratégica, básicamente al final se van a circunscribir a que nuestros equipos de compras tengamos especialistas que compren
de una manera, con una visión mucho más estratégica, esas categorías que son el core business de nuestro negocio. Ese 80-20, ese conjunto de categorías que representa un 20% de las categorías, pero que en volumen económico representan el 80% del negocio. Y para ese conjunto de categorías tengamos que tener un planteamiento estratégico, una visión moderna. Y luego los procesos, un proceso transaccional, una gestión de maestro de proveedores, una gestión de aprovisionamiento, todo lo que es la plataforma que nos va a permitir un poco mover todo el funcionamiento de las compras, ¿no? Digamos que si tenemos que repasar un poco cuáles son los planteamientos en los que debiéramos modelizar nuestra organización de compras, nuestro modelo de compras, pues serían estos 4 grandes pilares, ¿no? El modelo de compras tiene que tener 3 dimensiones. Tiene que tener la visión transaccional, la visión de las familias y la visión de los procesos. ¿Qué son las familias de gasto? Bueno, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es de qué es lo que estamos comprando y poder segmentar dentro de lo que compramos lo que es importante de lo urgente, lo que es estratégico de lo que es táctico. Es decir, hacer un análisis de las familias de las compras, de las categorías de compras y poder organizarlas y ordenarlas en función de su valor, de su aportación de valor para la compañía, ¿no? Eso nos va a ocasionar que nos demos cuenta que el mercado está fragmentado, el mercado de proveedores, de que hay diferentes usuarios y distintas necesidades, de que hay diferentes estrategias, ¿no? Y eso nos va a permitir que nos podamos mover en un entorno distinto de consecución de ahorros en función de las estrategias. Con lo cual, primer pilar, la gestión de las familias de gasto. Segundo pilar, sobre el que se asienta todo lo anterior, es cómo vamos a gestionar toda esa gestión de procesos, toda esa gestión de categorías. Pues en los procesos transaccionales hay un conjunto de herramientas que son los sistemas de compras, en los que nosotros podemos hacer que todos los procesos anteriores vayan fluyendo de una manera mucho más sencilla. Por lo tanto, esos procesos transaccionales se trata de automatización, de simplificación, de gestión de la información, en función de la información pues podemos organizar las categorías de compras, de tener un maestro de proveedores, de tener un maestro de artículos y de servicios, de tener un modelo de cuentas a pagar, en definitiva, definir cuál es el proceso de solicitud al pago, cuáles son las estancias por las que tiene que pasar en un sistema todo ese proceso, cuáles serían las autorizaciones, los flujos. Esto va a significar eficiencia y costes, va a significar agilidad, va a significar que nos vamos a poder dedicar a lo estratégico en vez de a lo táctico, porque muchas veces porque estamos enredados en lo táctico, es decir, en la parte administrativa del proceso, en el subo este papel, bajo este papel, lo muevo para allá, pues no llegamos a lo estratégico, ¿no? Entonces, sobre una buena base transaccional podremos hacer una buena análisis de gestión de categorías. Y luego, todo lo que no se mide no tiene un valor. O sea, todo lo que no se mide no se puede comparar. Por lo tanto, el tener un modelo de control y seguimiento que nos vaya dando información evolutiva de lo que va pasando, ¿no? O sea, una gestión de cumplimiento de contratos, unos informes analíticos de gastos, unos servicios al cliente interno, en fin, una capacidad de medir lo que es los ahorros conseguidos en nuestra organización, ¿no? Eso hace que tengamos que dimensionar un equipo, tengamos que dimensionar equipos capaces de dar respuesta a todos estos retos, ¿no? A todos estos retos. Por lo tanto, organización, recursos y herramientas. A lo largo del curso que estamos planteando veréis que todas estas piezas se van desarrollando, ¿no? Pero bueno, quedaros con mensaje. Hay una gestión de familias de gasto para ir de lo táctico a lo estratégico. Hay unos procesos transaccionales que nos permitirán, si los tenemos bien asentados, poder gestionar lo estratégico y hay que establecer mecanismos de control y seguimiento. Bueno, no hay que olvidarse en esa aportación de valor de qué aportamos nosotros como compras a la organización. Y normalmente en las empresas que están en un mercado y que las empresas normalmente tienen un accionista, aunque sea una empresa pequeña, tendrá un dueño, un propietario,
Y si es para un accionista, nuestra aportación de valor se refleja en el valor para el accionista. Es decir, nuestra aportación de valor, la aportación de la organización se refleja en lo que vale la compañía, ¿no? Entonces, en la rentabilidad que tiene esa compañía, porque el valor de las empresas se valora, se dimensiona en función de los múltiplos de la rentabilidad que presenta la compañía o los múltiplos del capital invertido. Por lo tanto, en la rentabilidad, que es el mover ingresos menos costes, compras tiene mucho que decir. Y como dice como se demuestra en este gráfico que estamos aquí presentando, compras es capaz de mejorar los ingresos, es capaz de reducir los costes. ¿Cómo mejorar los ingresos? Pues en la revisión de los acuerdos de facturación, la optimización de los niveles de stock. ¿Cómo mejoramos los costes? Con la reducción del coste de los productos directos, precios, integración con proveedores, global sourcing, compra, reducción de gastos no planeados, urgentes, programa de reducción de costes indirectos, outsourcing. O sea, compras tiene mucho que aportar en todo lo que es el valor para el accionista, en lo que es el incremento de la rentabilidad, en lo que es el aumento de los ingresos, en lo que es en la reducción de los costes, ¿no? Y estas son las palancas un poco en los que podemos vender nuestra función de compras. Lo mismo para el capital invertido, el capital circulante o el capital fijo. Pues en compras, la optimización de las cuentas a pagar, las negociaciones de cómo pagar, de en qué periodo de plazo, en qué condiciones comerciales. Esas son la parte de las habilidades estrella de una organización de compras. Saber negociar el capital circulante y pagar tarde y recoger nuestros productos y servicios pronto, ¿no? O en el capital fijo, reducción de los costes de equipamientos, la obsolescencia de los equipos, de los materiales. En fin, todo esto es donde compras puede aportar y donde compras es capaz de incrementar los ingresos, reducir los costes, mejorar el capital circulante o mejorar la visibilidad del capital fijo y, por lo tanto, en nuestro valor para los accionistas. Por lo tanto, compras en estos entornos modernos cada vez más tiene un papel que defender y una visión que trasladar a nuestro management, a nuestro equipo directivo, porque este tipo de orientación más moderna le permitirá aportar más valor, ¿no? Bueno, ¿cómo se organizan las compras? Bueno, de esto también pues, hablaremos más en el curso, pero al final hay una organización de un análisis en una dimensión de 2x2, la que se llama la matriz de Krajek. La matriz de Krajek clasifica las compras en función del volumen y el volumen de compra y la dificultad de negociación. Y en función de eso se van a organizar las compras utilizando palancas que nos permitan concentrar ese tipo de compras en función del cuadrante donde se van a ir colocando nuestras compras. Y pues, las compras de pequeño importe y de pequeño impacto pues son una compra estandarizada, donde realmente lo que tenemos que hacer es, el volumen es insensible a lo que es las especificaciones, a lo que es la dificultad de compra. Por lo tanto, es una compra estandarizada, sencilla, rápida. Lo que nos interesa es sacarla rápido. Si es una compra de alto volumen, pero de pequeño impacto en lo que es las especificaciones y la dificultad, pues es una compra agregada, donde pues, aumentamos volumen y lo que intentamos es gestionar esa compra de manera ágil y aumentando volumen definimos estrategias de apalancamiento, agregación, compra agregada, precio sensible al volumen y no a las especificaciones. Por lo tanto, lo que buscamos es aportar mayor volumen. Cuanto más dinero pongamos en el mercado, cuanto más atractivos seamos para los proveedores, más oportunidades de ahorro tenemos. ¿Qué ocurre si la compra es de pequeño impacto, pero que tiene una importancia las especificaciones, si hay un ahorro mediante la innovación o las especificaciones, pues que es una compra asistida donde el impacto es pequeño por el volumen, pero
pero es importante y es crítico, entonces hay que estar encima de esas compras. Y luego ya las superestratégicas son las centralizadas, en las que tenemos hay un alto volumen y además hay un alto impacto por lo que es las especificaciones, la innovación. Esa es la compra estratégica, la compra centralizada, donde se concentra el mayor volumen de nuestro negocio y donde realmente debemos concentrarnos el mayor volumen de nuestros esfuerzos. Y es donde es el target de la compra estratégica. Es ese 20% de las transacciones que van a representar un 80% del impacto económico de nuestra organización. Y esto es lo que es el corazón del strategic sourcing, es el análisis de las compras estratégicas, lo que es la segmentación del análisis de las familias, de lo que nuestra organización compra. Esto es un ejemplo de una organización, pero podría ser otro. Y lo que hay que tratar de identificar es lo que se encuentra en este cuadrante de la matriz de Krajicek y dentro de nuestra cartera de compras, de nuestra organización, de nuestra empresa, y que es donde vamos a poder aportar mayor ahorro significante en grandes escalas, o sea, donde trabajando con estrategias de innovación, de estandarización, de reducción de especificaciones, de acercamiento a los proveedores, de desarrollo con proveedores, vamos a poder hacer un análisis mayor. Vamos a tener una capacidad de impacto mayor en nuestra empresa y vamos a tener una capacidad de impacto mayor en nuestra función, en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Esto es lo que es compras estratégicas y es hacia donde debemos de ir evolucionando. Si repaso un poco cómo ha sido la evolución de la función de compras desde organizaciones, si abajo vemos lo que es organizaciones menos maduras a organizaciones más maduras, entendiendo madurez en relación a lo que es el posicionamiento de la función de compras dentro de la organización. Y en el eje de las abscisas tengo lo que es el rendimiento de ese equipo, pues de organizaciones poco maduras y poco rendimiento son equipos pasivos, equipos de compras donde todos compran, donde está descentralizada la compra. Conforme va evolucionando la madurez y van evolucionando el performance, se va evolucionando en esta diagonal a equipos que se llaman de purchasing, donde bueno, ya hay una base fundamental, pequeña base de procesos, de sistemas, se ha puesto en marcha los departamentos, hay primeras negociaciones, hay primeras evaluaciones de proveedores, son las primeras piezas de una organización de compras ya evolucionada, donde ya por lo menos empieza a haber un procesos y sistemas, ya empezamos a tener una compra táctica, trabajamos a modo de requisition to pay, o sea, nos piden algo, lo compramos, lo gestionamos, hay un sistema, lo pagamos y conseguimos un ahorro. Ahora, una visión cortoplacista, no sabemos si ese ahorro es un ahorro por el precio, no es un ahorro total en el impacto en la organización, ¿no? Si vamos madurando y seguimos creciendo, empezamos a conocer el mercado de proveedores y si empieza un inicio de desarrollo de proveedores y empieza compras a gestionar un poco ese proceso de negociación en relación a la organización. Empieza a haber una colaboración con proveedores y iniciativas de compras. Compras empieza a tener ese poder de iniciativa, empieza a hacer ese strategy sourcing, que era lo que estaba comentando yo antes, donde ya empiezas a saber cuáles son las categorías estratégicas, empiezas a desarrollar a los proveedores, empiezas a colaborar con ellos y puedes poner alternativas a la compra, donde tú te movías como organización de compras comprando a requisición, digamos, a demanda de las organizaciones, pasas a ir por delante y a ir proponiendo alternativas de proveedores o alternativas de equipos o alternativas de especificaciones. Es decir, podemos incluso decirle a nuestros clientes internos, bueno, pues es que, mira, yo creo que este contador o este apoyo que tú me estabas pidiendo o este transformador con estas especificaciones, si te doy con estas menos especificaciones, pero también te va a valer porque empezamos a tener un perfil más técnico dentro de la organización, ¿no? Y eso es ese paso de lo táctico a lo estratégico, donde empezamos a tener un conocimiento de la categoría, donde hemos podido desarrollar proveedores, es donde empezamos a aportar valor. Es esa gestión de categoría que va subiendo por aquí arriba, ¿no? A partir de ahí empieza otra relación ya con los proveedores, una integración
del proveedor en nuestra propia cadena de valor, que sería un poco lo que ha ido haciendo la industria del automóvil desde hace ya 15, 20 años, donde los propios proveedores están integrados dentro de la cadena del producto y son ellos los que cuando quieres hacer un precio muy competitivo de tu coche, vas al mercado de proveedores de ruedas y ellos son los que dicen, con esta rueda. Y entonces ellos han sido los que han hecho la innovación y te se están integrando, ¿no? Bueno, algo parecido a eso, pero donde tú estás buscando proveedores, no que tengas dependencia del proveedor, sino que tú eres capaz de identificar proveedores que, con los que aportas valor para esos procesos de compra. Ahí empiezan a entrar procesos como Lean Six Sigma, Supply Relationship Management o crowdsourcing, ¿no? Empiezas a trabajar con otras herramientas que el mercado, que la tecnología, que el mundo del management nos ofrece, ¿no? Y acabar ya en cadenas de valor solapadas donde crecemos a la par, los proveedores y las organizaciones en industrias muy maduras como puedan ser las del automóvil o las aeroespaciales, las organizaciones de compra se encuentran aquí, donde está prácticamente integrado lo uno con lo otro, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de procesos son como ha ido evolucionando las funciones de compras y lo que tenemos que identificar es dónde nos encontramos nosotros, dónde se encuentra nuestra organización, si nos encontramos en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en el 5, difícilmente en el 5 y si no, pues no creo que estaríamos aquí en este curso, sino estamos buscando aprender, estamos buscando desarrollar nuestras funciones, seguramente estamos más entre el 2, 3 y 4 y ver cuál es el siguiente paso de nuestro escalón dentro de la organización, de lo que queremos aportar a nuestra organización de compras, ¿no? En línea con lo anterior y esos 5 pasos, esos 5 saltos, pues hay otra manera de verlo, ¿no? ¿Cuál es el rol de compras versus la propuesta de valor, ¿no? Pues eso, como veníamos de una visión muy de asegurar el suministro a una visión de reducción del precio a una visión ya más medio, la tercera, que es en el Strategic Sourcing, TCO, lo que decíamos, el Total Cost Ownership, es decir, el precio total para la organización. O sea, cuál es el valor completo de esa compra en su impacto dentro de la organización, más allá del precio puro y duro de lo que es el coste, ¿no? O la gestión de la demanda, es decir, necesito comprar todo esto, es necesario comprar todo lo que me están pidiendo, a lo mejor con comprar la mitad o comprando el doble. Es un poco también como otras organizaciones de compras han ido evolucionando a ser gestores de la demanda, es decir, cuestionar la demanda en línea con la capacidad de poder aportar ahorros a la organización, o sea, ser capaz de aportar ahorros para la organización, ¿no? Otra manera más muy parecida a lo que acabamos de ver, pero que va en línea con lo que estamos diciendo, es ese rol del sourcing process al CATMAN, gestión de categorías, lo que es CATMAN, Category Management, es de un nivel de compras no coordinado hasta un value management, en donde efectivamente vamos incorporando pues, todo lo que es la gestión de la demanda, los procesos y el valor, ¿no? Entonces, dentro de ese cambio, ese cambio fundamental es el pasar de ser un comprador táctico a un comprador estratégico. Donde compra se ejecuta a ser nosotros los que lideramos y monitoreamos la productividad del proceso, ¿no? Ese es un poco el cambio del paradigma. Y para eso la herramienta fundamental donde pasamos de ser ejecutores a ser estrategas es cuando empezamos a hacer un análisis de la categoría y podemos empezar a identificar en la categoría oportunidades de mejora para nuestra organización. Y ese es el cambio donde compras pasa a ser estratégico versus ser un ejecutor, donde pasa de ser una organización táctica, es decir, a demanda y pues dando respuesta operativa a ir por delante, ¿no? Y aquí aparece una herramienta que es importante, que es el plan de compras. Es decir, la gestión de categorías, que es un approach estratégico para manejar de forma óptima la compra de los productos, se apalanca en que tienes una visibilidad de medio y largo plazo. No podemos hacer una gestión de categorías si no sabemos lo que vamos a comprar en los próximos meses, próximos años, si es necesario saberlo. Depende de la industria en la que nos encontremos. O sea, tú no puedes planificar la gestión de las categorías en una industria del automóvil si no sabes cuáles son los tipos de coches que se van a fabricar en los próximos años y por lo tanto no sabes si debes estar haciendo búsqueda de baterías eléctricas
o debes estar haciendo búsqueda de motores de combustión, ¿no? Entonces tienes que ir un poco conociendo las compras de los próximos años y orientando tu estrategia y tu respuesta a la organización en función de lo que las compras van a ser en los próximos años. Por lo tanto, ese plan de compras es la herramienta cero para poder analizar un approach estratégico de la función de compra. Es decir, qué es lo que vamos a comprar o qué es lo que me va a demandar a mí la organización comprar en los próximos años, porque si me van a pedir cosas que yo no sabía, o si las cosas que me van a pedir, pues tengo que saber qué es en volumen, lo que mueve el volumen de la compañía, ¿no? Y a partir de ahí, pues plantear un approach estratégico y una segmentación de las compras, del análisis del gasto, analizando el mercado de proveedores y pudiendo ver, pues eso, cuáles son las categorías, cuáles son las estratégicas, cuál es el mercado de los proveedores, analizar ese mercado, analizar qué oportunidades ofrece el mercado, dónde están los proveedores, si están en Europa, si están en Asia, si están en Latinoamérica, desarrollar proveedores, identificar esas oportunidades a conseguir, en dónde están, si están en los proveedores, si están en las especificaciones, si están en la concentración con otro tipo de compras, en fin, y fundamentar el movimiento alrededor de eso, hablar con nuestros stakeholders, con nuestros proveedores y definir pues un plan de categoría. Eso es lo que sería lo que es un plan de categoría. Y para eso pues hay una herramienta que se llama el Category Plan. Y esta es la herramienta del Category Plan que tiene esta estructura y que sería el paradigma de pasar del strategic sourcing, de una gestión de compras táctica, a una gestión de compras más estratégica, ¿no? Donde tenemos que hacer pues, una serie de pasos para poder aportar algo en nuestra organización y que pasa por definir primero unos quick wins y luego unas palancas internas o externas y acciones claves, que es un plan a 1, 2, 3 años donde somos capaces de transformar las compras de manera progresiva, ¿no? Para eso, pues obviamente tenemos que pasar estos pasos que vienen aquí a la izquierda en esta slide. Hay que tener una visión general de la categoría, hay que saber cuál es la historia de la categoría, cuál es el volumen de gasto que nosotros planteamos para los próximos años, cuál es la situación actual de los proveedores, cuáles son los proveedores que hay en el mercado. Luego hay que hacer una investigación externa del mercado, identificar cuál es el mercado que no conocemos, ese otro mercado que no sabíamos que existía. Bueno, identificar cuáles son los puntos débiles de nuestra categoría, hacer el análisis total del coste, o sea, cuáles son los riesgos. Por último, al final, pues lo que tendremos es una estrategia de la categoría, una estrategia con proveedores y una estrategia con nuestros clientes internos. Y esto sería ese planteamiento estratégico de la función de compras. Evidentemente, este sobreesfuerzo, este análisis estratégico, no lo podemos hacer de todas las categorías de compra. ¿Dónde debemos hacerlo? Pues como decía utilizando la matriz de Krajcik, como dije hace 4 o 5 slides antes, en las compras estratégicas, en ese cuadrante de la parte superior de arriba, donde el volumen económico es importante en impacto y donde el volumen es importante y donde el impacto en el negocio es importante, ¿no? Y eso es hacia donde se mueven las organizaciones maduras y modernas de la función de compras, ¿no? De esto, pues, esto es de lo que va a ir el curso, en esto es lo que se desarrolla a lo largo del curso y el objetivo es acabar entendiendo cómo estructurar un plan de gestión de categorías, de las categorías estratégicas de nuestra organización, de nuestra función de compras. ¿Vale? Y luego vamos a ver cómo la transformación digital en esas otras piezas que hablábamos de las herramientas, de los procesos, nos ayuda, han incorporado herramientas estos últimos años que permiten que podamos hacer las cosas de otra manera. Hay herramientas que son tecnológicas, como podéis haber oído hablar, como es el Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial o el Cloud Computing. Estos son tecnologías. Este tipo de tecnologías ¿están llegando a compras? Bueno, pues ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Lo primero que entender es que hay que diferenciar lo que es tecnología de lo que son herramientas de compras. O sea, una cosa es tecnología pura y dura, son blockchain, inteligencia artificial, y otra cosa son sistemas de compras que gestionan un proceso de compras. Y un proceso de compras es esto. Gestiona desde el plan de la compra hasta la recepción y el pago, pasando por la gestión de los proveedores,
la gestión de solicitudes, la gestión de las categorías y la negociación, son lo que se llaman las herramientas de licitación, adjudicación y contratación, los pedidos o las purchasing orders o las órdenes de compra, en fin, cada uno lo llamáis de una manera. Luego la activación de esa compra y la logística, la inspección, los almacenes, todo lo que es el proceso operativo de que desde una vez que se ha adjudicado ese contrato hasta que nos llega hasta nuestros almacenes. Y por último, la recepción de ese material, facturación y pago. Esto sería todo lo que es un proceso de supply chain, desde el plan hasta que ese equipo está a disposición de nuestros técnicos o de nuestras organizaciones para que lo puedan utilizar para lo que haya sido comprado, ¿no? Entonces, dentro de esto, la industria del software nos ofrece un conjunto de herramientas. La industria del software pues tiene distintas marcas, hay los grandes champions de la tecnología están en el mercado dándonos respuesta para darnos herramientas que hacen que todas estas funcionalidades se puedan cubrir con sus herramientas, ¿no? Pues como puede ser un SAP, SAP, que es uno de los ERPs probablemente más populares o más conocidos, con alta implantación a nivel sobre todo de grandes multinacionales y que desde la zona de pedidos y contratos integrado con la parte financiera se expande hacia la izquierda y hacia la derecha, cubriendo todas las funcionalidades, ¿no? Y luego tienes otras herramientas de nicho que son capaces de gestionarse algunos de estos bloques, ¿no? Podrías tener un SAP que te da respuesta a todo, o puedes tener herramientas concretas que son de contract management o de gestión de subcontratistas o herramientas de logística o portales de P2P, portales de proveedores, de catálogos electrónicos. La realidad es que desde hace 2 o 3 años en el que ha irrumpido de una manera muy potente el mundo de software as a service. Hemos pasado de tener que desarrollar sistemas y comprarlos e implantarlos en nuestras instalaciones a poder ir al uso por licencia, al pago por uso, al pago de herramientas que prácticamente te conectas tú a un servidor que está en Internet y puedes hacerlo. Puedes disfrutar de ese servicio. Es todo mucho más fácil, mucho más barato y mucho más sencillo, y tú puedes disponer de este tipo de herramientas de manera individual, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso de compras versus sistemas. Esto es desde el punto de vista funcional, y en este mundo de las grandes herramientas de procurement, pues hay grandes marcas, grandes nombres, como todos los que tengo aquí en esta matriz de Forrester, que Forrester es un researcher especializado en tecnología y que posiciona dentro de sus cuadrantes a quienes son los líderes de los. Es una foto de Forrester, como podría ser otra de Gartner. Normalmente siempre aparecen los mismos nombres en todos estos cuadrantes, y donde veis aquí pues aparecen los SAP, los Coupa, los Synertrade, los Jagger, los Tradeshift, los Oracle. Bueno, y los clasifica en función de su estrategia y de su oferta, ¿no? Donde en este cuadrante aquí arriba pues supone que están los más champion versus los que están en medio. Strong Performance, Contenders y Challengers. Bueno, no deja de ser más que una visión del mercado. Y ya quizá aquí 3 claves estratégicas. Balance de precio versus valor. Es cierto que aquí es muy importante valorar el impacto de la tecnología versus el valor de lo que va a pasar por esa herramienta. Pero sí que es cierto que ahora mismo es muy fácil digitalizar, el mercado está muy abierto, es mucho más barato. Bueno, antes era implanteable que tú pudieses acceder a tecnologías con una rápida implantación como las que hay ahora, ¿no? Hay herramientas como mucho más challengers, transgresoras, como es un Workday, que están irrumpiendo el año pasado de una manera muy, muy fuerte, y que probablemente en corto plazo los veremos por aquí metidos. Pero bueno, son herramientas, evidentemente, este tipo de herramientas son herramientas todas software as a service, disponibles en el mercado internacional, con precios bastante más asequibles que hace unos años, pero es cierto que son para empresas que tengan un cierto volumen de facturación también, ¿no?
Claro, a partir de aquí aparecen pues funcionalidades y herramientas que hacen que se comuniquen los compradores y los proveedores. Los compradores estamos en un lado y los proveedores están en el otro. Y para actividades dentro de ese proceso de compras, los proveedores hacen en un proceso como este, que es el de licitaciones, nosotros pedimos ofertas y ellos rellenan la oferta. Y esa rellenar la oferta en una plataforma en la que estamos los dos, pues es una herramienta, es un proceso que se agiliza muchísimo. Hemos pasado de tener que mover todo, pues hace poco en papeles y carpetas, hasta pasar luego a hacerlo por correos electrónicos, y ahora de repente se incorpora una herramienta que es herramientas que están en medio de los dos y que hacen que todo sea muy ágil y que conforme yo lo mete lo veamos nosotros, y que además todo sea trazable, transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un paso muy importante dentro de lo que es la evolución del proceso de compras y de la agilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ahora están incorporándose tecnologías que debajo de esos procesos, es decir, de ese portal de proveedores, de esa herramienta de licitación, de ese portal de pedidos, de factura electrónica, se incorporan herramientas como estas que están aquí abajo en grises, que son tecnología, que no son funcionalidades, sino que son tecnología que hacen que la funcionalidad que está arriba vaya a funcionar mejor o más fácil o de una manera más ágil. Y esas herramientas, esa tecnología, ¿cuáles son? Pues son, por ejemplo, el blockchain, que es un tipo de registro que hace que puedas replicar en múltiples servidores, dejar constancia de las actividades que se están haciendo, con lo cual es una especie de notario de lo que está pasando. Lo veremos después, muy útil para contratos, sobre todo para contratos. Robotic Process Automation, aparecen herramientas de robótica que permite que los procesos administrativos se puedan hacer de una manera recurrente mucho más ágiles. Chatbot, que son herramientas que son capaces de dar respuesta a funcionalidades o a preguntas de usuarios o de proveedores, y de esa manera nos ahorramos tener que repetir la misma respuesta a mucha gente a la vez. O Business Intelligence Analytics, que nos permiten hacer cosas como, por ejemplo, predecir el precio de una negociación, o en base a los precios con los que hemos comprado los últimos, no sé, 8 años, en 10 países nos pueda decir cuál es el precio target de negociación, por ejemplo. Y algo que era ir al mercado y decirme el precio, no, ahora voy a ir al mercado y sé que tengo que negociar por este precio. Cambia el paradigma, ¿no? Cambia la manera de afrontar la negociación, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías en entornos más maduros, obviamente, donde vengamos, y eso es algo que en este foro y con la gente que estamos hoy aquí, tenemos que entender que cada uno de nosotros nos encontramos en una situación, en una empresa, en un entorno de desarrollo tecnológico, en un país, en un entorno de desarrollo también tecnológico distinto, y bueno, pues todo influye, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas que hace la combinación de la funcionalidad con la tecnología es la que nos va a posicionar en unos cuadrantes como estos, donde ya no tenemos que analizar, tenemos que analizar qué nos interesa desarrollar, qué nos interesa implantar a nosotros en función de la dificultad de implantar versus el beneficio esperado. Y obviamente lo que más fácil sea, ¿qué nos interesa? Pues lo que tenga un beneficio alto, con un alto beneficio, con un alto, no sea muy difícil de implantar. Y eso es lo que a nosotros nos genera. Un beneficio para nosotros quick win sería lo que tiene una dificultad baja de implantar, pero tiene un beneficio alto, ¿no? Por eso esta zona de aquí es la más quick win, porque tiene dificultad baja, pero un impacto medio, y eso es rápido y tiene mucha capacidad de impactar. Entonces, bueno, pues ese tipo de herramientas son las que hay que ir analizando, viendo cómo nuestro mercado, nuestro posicionamiento de empresa, nuestros precios, nuestra estrategia se va alineando y podemos ir acoplando. Es decir, que este tipo de herramientas pues existen, se están haciendo pruebas, hay proyectos en todas las organizaciones de compras en las que recientemente hemos estado muchos de nosotros, y ya hay herramientas funcionando de robotización de procesos, de supply chain finance, de factura electrónica, de portales de pedidos, de contract management, de catálogos colaborativos punch-out. Todo esto ya es la combinación de tecnología con funcionalidad, y es un poco lo que está haciendo que se mueva mucho más deprisa los procesos de compra y nos vaya a hacer ir evolucionando a
herramientas mucho más integradas entre compradores y proveedores, donde prácticamente vamos a estar todos en una red, lo que se llama la amazonización de las compras, donde todo ya está como en carritos de Amazon, que lo vamos viendo en nuestras plataformas, y combinas catálogos de proveedores con catálogos de compras de las empresas, y todo está mucho más intercomunicado, ¿no? Bueno, pues por ir un poco marcando conclusiones de lo que hemos ido hablando, ¿no? Quizá los mensajes más profundos en cuanto a la tecnología es que la tecnología está causando ese efecto dominó, hace que las cosas se puedan mover mucho más rápido. Y bueno, aunque es más barato todo que hace unos años, ojo al balance precio-aportación de valor. Existen las organizaciones que se lo compran todo y que lo implantan todo y tampoco tienen muy claro para qué lo implantan. Yo creo que hay que hacer un análisis serio de lo que es lo que necesitamos versus lo que aporta la tecnología. En cualquier caso, la tecnología ha venido para quedarse, tampoco podemos evitarla. Tenemos que estar concentrados en identificar las opciones tecnológicas que más aportan a nuestra organización. Hay procesos como la automatización que hacen los robotics, que hacen que muchas tareas administrativas que nosotros tenemos en las organizaciones de compras, típicamente muchos administrativos moviendo pedidos, haciendo recepciones, conformando facturas, ese tipo de tareas que son repetitivas, que no aportan un enorme valor porque digamos que son muy administrativas, se pueden ir robotizando, y hace que no nos convirtamos, que las organizaciones de compras pasen a ser menos de PO dispatchers, Purchasing Order Dispatchers, y seamos más estratégicos, ¿no? Y eso lo que hace es que los futuros equipos de compras, los presentes equipos de compras, se centren más en maximizar ese poder en los mercados de suministro, creando valor para el cliente interno y siendo más ágiles, menos administrativos y más estratégicos, ¿no? Eso es un poco la oportunidad que nos genera la transformación digital para irnos hacia ese modelo más estratégico que estábamos planteando en base a herramientas como la gestión de categorías, etcétera, ¿no? Y bueno, Patricia, pues esto sería un poco una visión más o menos elaborada de cómo la función de compras se está convirtiendo en un rol más estratégico y cómo la tecnología nos está permitiendo dar pasos casi de gigante en ese proceso de digitalización, ¿no? En la función de compras. Estás en mute ahora. Sí, ya. La frase de estos años, ¿verdad? Gracias, la verdad súper interesante, y pensar que este proceso de transformación y de evolución esté ocurriendo es súper importante. Tengo un comentario asociado a una pregunta, te lo hago antes que nos quedan un par de minutos. Toribio dice, interesante la importancia de la transformación digital en la gestión de compras en el sistema sanitario para dar respuestas a eventos globales y rápidos como el COVID-19. ¿Podría comentar experiencias en este sentido? Respuesta de la gestión de compra ante la pandemia. Además que se juntaron varias cosas, ¿no? O sea, se juntó, sí, efectivamente el tema de la pandemia, que cambió además unas dinámicas, pero además de eso también la crisis que estamos viviendo de logística, de supply chain. Entonces, que venía justo antes de la pandemia y se nos juntan. Entonces, con esto, así como amplio, ¿cuál sería un poco la experiencia que nos comentas al respecto? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad en los primeros tiempos de la pandemia, en mi época de Acciona, que es una empresa constructora muy importante, tuvimos que hacer compras muy aceleradas de material EPIs en aquel momento, mascarillas, guantes y un conjunto de materiales, tanto para obra como en Acciona Concesiones teníamos hospitales y teníamos que comprar material pues eso. Entonces, al final, las compras de ese tipo de equipos que venían de China, porque las grandes fábricas del mundo están en China, las negociaciones de esos precios estando en China, ¿cómo la transformación digital nos ayuda en todo ese proceso? Bueno, nos da una mayor visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Es decir, nosotros al final teníamos que tener una oficina de compras en China, teníamos personas desplazadas en China,
que hacen que la relación con los chinos y con las fábricas sean lo más ágiles, equipos que sean capaces de hablar con los operadores logísticos, pero sí que es cierto que el tener un sistema integrado en el que tú tienes a los proveedores evaluados y tienes visibilidad de los proveedores que tienen, tener una herramienta de compras en la que el lado proveedor, el lado comprador veamos la misma información y tener una planificación de las compras un poco adelantada y sabiendo cuáles son los proveedores del mercado que hay en China que te pueden dar ese tipo de categoría, respuesta a ese tipo de categorías, es lo que te permite que puedas dar respuesta en ese momento. Es cierto que si el precio del container va a subir, o si en ese momento, como pasó en algún momento de los primeros meses, había que traer mascarillas en avión y que era un precio disparatado comparado con lo tradicional, pues no lo puedes manejar, eran circunstancias muy especiales, ¿no? Pero sí que es cierto que la transformación digital, el tener herramientas en el que nos veíamos nosotros los proveedores y tener esa planificación de proveedores, nos permitió ser más ágiles en ese momento, ¿no? A partir de ahí, pues todo el tema logístico, todo lo que es las herramientas de supply chain, en lo que es la integración entre compras y proveedores logísticos, donde estamos viendo el tracking de los containers, etcétera, etcétera, hace que tú puedas saber cuándo van a llegar las cosas, qué tiempo esperado de respuesta para tu organización. O sea, yo creo que todo lo que, además, quizá la foto es esta, ¿no? Es que está todo integrado, o sea, va a ser así, o sea, vamos a tener a los proveedores logísticos integrados, a las fábricas integradas, la disponibilidad de fábrica, la disponibilidad de transporte, los precios y todo va a ser como una gran plataforma, ¿no? Está siendo ya como una gran plataforma y eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Una más y para cerrar, Mauricio nos pregunta, bueno, primero dice que es una interesante disertación y el programa que se ofrece es de altísimos quilates. Y la pregunta sería, ¿es factible incorporar habilitadores para la transformación digital si nuestra organización está en la base de la pirámide de Hackett Group? Pues es más difícil. Yo creo que hay que ir pasito a pasito. Esto es como lo de construir un edificio. O sea, no puedes poner el ático si no tiene los cimientos y hay que ir pasito a pasito dentro de esa pirámide. O sea, las cosas como son. Hay que ir pasito a pasito. No puedes empezar, digamos, la casa por el tejado, como es una frase que todos hemos oído en cualquier país, ¿no? Y hay que ir poniendo los cimientos para ir construyendo. Pero bueno, lo importante es saber hacia dónde vas y eso también es importante. O sea, si tú sabes hacia dónde vas, puedes construir la casa más deprisa. Eso también te ayuda a no perderte por dando vueltas alrededor de los cimientos, ¿no? Sí, y hay que empezar, pues, o sea, quizás también el sentido es que sabiendo hacia dónde vamos también nos damos cuenta que hay que empezar lo antes posible. Y que como mencionabas a lo largo del webinar, vamos a tener distintos momentos, pero el norte es lo que hay que tener claro, ¿no? Está claro. Bueno, vamos a ver, no tenemos más preguntas, así que estamos sobre la hora y solo quiero ver y agradecer a todos los participantes presentes y para finalizar, Jesús, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, como dicen por ahí, de altísimos quilates, en las palabras de uno de nuestros participantes, y gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Tengo una pregunta por acá por privado, si vamos a compartir la grabación del webinar. Sí, vamos a compartir la grabación del webinar, se la vamos a hacer llegar a través de un correo para que puedan revisar cualquier información adicional. También voy a aprovechar para dejarles en el chat nuestra dirección de la página de Uniquemia, la información sobre el programa de compras y el correo de uno de nuestros asesores de programa en caso de que nos quieran contactar al respecto. Ahí lo tienen, igual en mi nombre, en el nombre de IESA y Uniquemia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Jesús, y nos estaremos viendo en el programa de Muy bien, gestión muchas gracias de a todos. compras. Un saludo, un abrazo a todos. Chao. Igual, hasta luego.